Hoy fue una fecha muy importante porque hemos visitado la Universidad Guaraní Apiahuayqui Tupa. Hemos conversado con el licenciado Gonzalo Maratúa, rector de esta importante Casa Superior de Estudios, quien ha hecho un pequeño balance de los logros conseguidos durante este primer semestre de esta gestión 2022 que ya se ha hecho realidad en una serie de proyectos y que se están concretizando de manera paulatina. Además, nos ha hecho conocer cómo los distintos módulos productivos que tiene la Unibol Guaraní marchan de manera muy importante con la participación activa de docentes, estudiantes, administrativos, claro, a la cabeza del mismo rector. Y el primer aspecto que hay que valorar es que en este año, en la parte académica, hemos hecho una graduación, ¿no? Una titulación con 63 profesionales que hemos entregado a la sociedad, que están formados bajo un modelo sociocomunitario productivo. Y en eso nosotros hacemos la formación técnica, la formación social comunitaria, la formación productiva, intercultural y lingüística. Entonces, en esos aspectos, en el tema académico, nuestra prioridad es formar de manera práctica, de manera teórica. Para esa práctica tenemos nosotros los módulos productivos, ¿no? que nos han dado resultados, y entre los primeros resultados de esa formación práctica podemos destacar algunos elementos muy importantes, los más sobresalientes. Por ejemplo, tenemos la carrera de medicina veterinaria, que hemos hecho nuestra primera cosecha de miel de nuestro apiario, ¿no? Hemos cosechado cerca de 400 kilos de miel que lo distribuimos al mercado. ¿Y alcanza la producción de ustedes? Sí, nosotros esa primera producción ya hemos comercializado y tenemos previsto que estas cajas de miel que tenemos, ¿no? en nuestra institución, realizar 3 cosechas en la presente gestión. Ya hemos hecho la primera. También la carrera de medicina veterinaria está potenciando sus módulos productivos, ¿no? Con aves menores, aves mayores. La carrera de medicina también ofrece el servicio gratuito de curación, de castración de animales, ¿no? Qué interesante, rector. Es decir, cualquier persona puede tener acá su mascota, si quieren esterilizarlo, si quieren hacer una operación, brindan servicios gratuitos, rector. Sí, así es, brindamos servicio gratuito a través de la carrera de medicina veterinaria, como también a través de los convenios que tenemos. Por ejemplo, esta gestión, por eso digo que el aspecto positivo de la formación académica, hacen los estudiantes sus prácticas preprofesionales. Hemos estado en San Ignacio de Velasco apoyando a la Organización de Pequeños Ganaderos de San Miguel de Velasco, con el cual hemos firmado un convenio. Los estudiantes han ido a apoyar a los pequeños ganaderos de las comunidades, ¿no? En vacunación contra la fiebre aftosa, contra la rabia bovina, y así ellos también hacen su extensión, su interacción comunitaria, como nosotros lo llamamos, entre los aspectos sobresalientes de esta carrera. Pero también tenemos aspectos sobresalientes de la carrera de forestal. Por ejemplo, este año hemos tenido la grata noticia de que nuestra parcela experimental de la producción de stevia tiene un 15% de glucosa, que eso es un alto nivel de la calidad de la stevia que producimos en el Chaco, ¿no? Interesante eso de la stevia. Es la primera universidad del rector en el país que escucho hacer una plantación de stevia, la producción. ¿Cómo está esto, rector? Una experiencia académica muy interesante que nosotros la vamos a transferir a través de una documentación escrita. También vamos a hacer audiovisuales, todos los laboratorios realizados. Entonces esto va a ayudar también, estamos colaborando a la empresa estratégica EVA, ¿no? Fruto de un convenio. Qué interesante, rector. Bueno,
4 carreras, usted nos comentó de uno, es decir, que tiene módulos productivos interesantes. Por ejemplo, nos hablaba de la carrera de medicina veterinaria. Tienen otra carrera, un módulo impresionante también, vimos ahí ahora visitando el rector, el de ecopiscicultura. Ecopiscicultura en el Chaco es una novedad, una carrera que a futuro es potencial, la producción de peces. Nosotros también en este primer semestre hemos realizado 2 cosechas de peces, alrededor de 800 kilos estamos cosechando en este mes, que también tiene una alta demanda, ¿no? Nosotros la ofrecemos al mercado, y estos 800 kilos que es mínimo, ¿no?, para la producción local, no abastece. Entonces estamos pensando a futuro también que se amplíe la producción de otras especies. Hemos iniciado con la especie carpa, luego con la tilapia, ahora hemos tenido la experiencia con saula, la experiencia con el pacú, y con la que estamos dándole mayor atención es al tambaqui. Que contamos con cerca de 10 piscinas de peces, y que vamos a seguir potenciándolo una vez pase también esta etapa del invierno, y más trabajando nosotros con el verano. Bueno, rector, interesante, 3 carreras que ya me ha descrito. Ahora vamos con la última carrera, la de IPGN. La carrera de IPGN tiene su módulo, ¿no?, de donde se enseña la carrera. Tiene 3 módulos, ¿no?, para enseñar la carrera. Tiene el módulo de producción de biogás, que es una planta que tenemos, el módulo de biodigestores y el módulo de soldadura. En la planta de biogás estamos ya pasando de una escala menor a una escala intermedia, ya, para la producción de biogás a base de materia orgánica de animales, ¿no? Queremos que a un futuro esa planta sea una planta piloto que sirva como experiencia para transmitirla a las comunidades. A escala menor ha funcionado, a escala intermedia todavía estamos en el proceso, ¿no? De aquí unos 2 meses esperamos tener ya produciendo gas, ¿no?, produciendo biogás. Estamos en el proceso de endulzamiento, en el proceso de mayor poder calorífico, y que eso esperamos, nos dicen nuestros docentes y el proyecto productivo que tiene la carrera, que de aquí un año o 2 años podamos nosotros, nuestra cocina, ser autoabastecida con nuestro propio biogás. Bueno, me llamó la atención esto de darle mayor prioridad al tema práctica, rector. Sí. Pues en este primer semestre, por ejemplo, hemos firmado un convenio con yacimientos, ¿no?, con nuestra estatal petrolífera, el cual ya está dando los primeros resultados. Están yendo los estudiantes a hacer sus pasantías, ¿no?, para que puedan continuar su formación. Eso también hace que la carrera tenga cierta aceptación, o con este convenio que venimos operativizando con la empresa boliviana de alimentos, ¿no?, que también nos ha colaborado, y nosotros ponemos nuestro también contraparte para hacer que sea posible este proyecto de producción de stevia y la producción de miel, ¿no? Y también tenemos convenios por ejemplo con el SENASAC, ¿no?, para hacer estas capacitaciones. Hemos tenido en nuestra gestión semestral del presente año, por ejemplo, la visita del Tribunal Electoral Nacional, con el cual también hacer talleres de democracia intercultural, también con un proyecto con una ONG internacional como Esquía, la Fundación Cordillera, con la cual nos apoya con recursos para la investigación y la publicación de nuestras producciones intelectuales. Vamos a continuar con eso. Y tenemos un acercamiento muy, muy estrecho ya con UNICEF, que nos va a permitir que se hagan diplomados, maestrías, capacitaciones para el tema de
agua, medio ambiente, sanidad y proyectado hacia el cambio climático que está a nivel mundial, para el cual en convenio con el CEP, Ministerio de Educación y la Unibol va a permitir que se capaciten nuestros profesionales y tengan becas, ¿no?, para hacer estos cursos en la gestión 2023. También tenemos también esto con el Ministerio de Educación de manera conjunta, apoyar a la alfabetización también, ¿no?, en idioma originario, que nos sentimos nosotros muy comprometidos, ¿no?, con la alfabetización en idioma guaraní, moqueño, guarayo y bésico, ¿no?, y otros idiomas que también vamos a respaldar estas políticas nacionales y también desde la universidad. Muy satisfecho con esta primer semestre, en el cual hemos tenido visitas. ¿Quiénes lo visitaron, rector? Mire, nos han visitado entre las organizaciones indígenas, nos han visitado gente de hermanos del Paraguay, ¿no?, hermanos de la Argentina, para que les contemos la experiencia y apoyemos en esta situación académica, ¿no? Hemos tenido también visitas de los pueblos indígenas, como del Beni, hemos tenido la visita de los hermanos Moncoch o Chiquitanos, de los hermanos mojeños, de los hermanos guarayos, de los hermanos Guaynayé, hermanos guaraní, que también están siempre visitando, ¿no?, para promover el acceso, la permanencia, la titulación, como también de la inserción laboral de los futuros o de los profesionales que promueve la Universidad Indígena Guaraní. Finalmente, rector, no es fácil dirigir una institución de esta naturaleza con una proyección no solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional, por este tipo de relacionamiento institucional que tiene. ¿Cuáles son los retos para este segundo semestre de este 2022? Entre los retos estamos en la automatización, la digitalización, ¿no?, el uso de la tecnología en nuestra institución, a través de hacer sistemas que permitan llegar a diferentes partes de la región, del país y del mundo, ¿no?, que conozcan nuestra experiencia educativa, transformadora, sociocomunitaria en educación superior, ¿no?, que venimos articulando el modelo del nivel inicial, primario, secundario, hasta el superior.